Muy buenos días, mis amigos, de nuevo con Ecos de la Ciencia, despertando curiosidad y ahora con un invitado especial, nuestro amigo Paul Flores, licenciado y magíster en gerencia de sistemas de salud. Él es pues el director del Distrito Norte de Pichincha de Salud y con él vamos a conversar el tema que nos atañe hoy día. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Paul, y pues vamos de frente. Un poco queremos primero felicitar al distrito y a ti como representante por el trabajo realizado. ¿Y en qué me baso? Me baso en que pues en estos últimos casi ya más de 4 meses que estamos en esta pandemia, no ha habido ningún brote exponencial en Cayambe. La meta de bajar o de aplanar la curva en realidad no fue necesario en Cayambe, es decir, más bien nos hemos mantenido en un crecimiento lineal y eso desde el punto de vista técnico y estrictamente epidemiológico es un éxito, porque justamente es lo que estamos buscando de que el crecimiento de la enfermedad sea lento, que nos permita utilizar nuestros sistemas de salud y que pues continúe de esta manera por los siguientes meses hasta que tengamos ya una vacuna. Entonces, mi primera pregunta y agradeciéndote la presencia hoy día en la radio es ¿a qué se debe el éxito, digamos, hasta ahora en el Cantón Cayambe especialmente en haber contenido y haber manejado la pandemia a pesar de todas las limitaciones y todos los problemas que se han ido encontrando en estos últimos meses? Muy buenos días, Paula. Adelante. Buenos días, Paco. Muchas gracias por la oportunidad y siempre va a ser importante conversar con una persona que se prepara antes de las entrevistas. Sí, tú has dicho que hasta ahora hemos mantenido una relativa regularidad, un relativo control. No se trata con las campañas que venimos realizando, no se trata de cortar de raíz la transmisión de la pandemia. Lamentablemente eso no se va a lograr. Pero sí lo que se ha tratado es de ir frenando poco a poco el crecimiento de la pandemia, que exista un crecimiento lento. Con eso nos va a dar oportunidad de que los servicios de salud puedan dar atención a los pacientes que lo requieren. Esto obedece a algunos factores. Primero, yo creo que las campañas de publicidad que se venían realizando desde las diferentes instancias en el ámbito local, digamos, del COE cantonal, que fue activado a tiempo. Los miembros del COE actuaron con decisión desde el principio, desde cuando fue declarado la emergencia sanitaria. Ha existido compromiso de parte de diferentes instituciones que conforman el COE cantonal y también no podemos descuidar que en ese entonces la ciudadanía también estuvo muy empoderada de la situación. Hizo caso, respetó todas las recomendaciones que desde las diferentes instancias se emitieron con relación de ir frenando el crecimiento de la pandemia y eso fue muy importante. Hemos hablado todo el tiempo que debemos cumplir una trilogía de normas de seguridad para frenar y eso se dio inicialmente con todas las personas, con toda la población. Hay que recordar también que de inicio las medidas fueron un poco más drásticas en lo que tiene que ver con, primero, con realizar la cuarentena, que todas las personas estaban prohibidas de salir de sus viviendas y eso creo que desde ahí partimos muy bien en ese tiempo. Ahora, ya han pasado, como vemos, este tiempo, miramos más o menos de que el promedio de nuevos casos, al menos en las últimas 3, 4 semanas, es alrededor de 10 a 15 casos.
Si este número se mantiene en el transcurso del tiempo, sería todo un éxito, porque eso significa de que pues, es lo que se espera, un crecimiento lento, de tal manera de poder controlar y manejar los casos. Pero últimamente, o quizás en las últimas entrevistas y ruedas de prensa del COE cantonal, tú habías indicado que pues el equipo que tú diriges está como ya pues quizás agotado, ha sufrido, ha tenido un trabajo intenso y entonces nos preguntamos qué va a pasar porque esta pandemia no se va a acabar mañana. Todavía, de acuerdo a los anuncios internacionales, seguramente va a tomar un año más. Y vamos a tener seguramente 10, 15 casos cada semana y quizás 200, 300 casos en cercos epidemiológicos de aquí en adelante. Entonces, ¿cómo miras tú este proceso de mantener este control y este manejo en los próximos meses? ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene el distrito? Bueno, vemos con bastante preocupación. Te decía que inicialmente hubo mucho respeto por las directrices que se emitían desde el gobierno central y el gobierno local. Pero poco a poco la gente como que fue confiándose demasiado en que a mí no me va a pasar o yo aplico muy bien las normas de seguridad. Entonces nos descuidamos bastante. Y por otro lado también eh, con los festejos por el Día de la Madre, festejos del Día del Padre, que son lo que estamos sufriendo ahora. Entonces, nos descuidamos bastante. Yo creo que nos relajamos en exceso, un exceso de confianza que a mí no me va a pasar. ¿Por qué a mí? Entonces, veíamos todo muy lejano, pero el momento que ya alguien de nuestra familia, algún amigo, algún allegado ha sufrido esto, entonces ahí recién como que queremos reaccionar. En lo que tú mencionas, tenemos más o menos de 10 a 15 casos semanales y eso es bastante. Cuando son pacientes con una sintomatología leve, podemos superar, porque el aislamiento se va a guardar en el domicilio y puede ser controlable. Inclusive, los cercos epidemiológicos, hay familias que sí colaboran, pero hay personas en las que tenemos que presionar, que ejercer presión, e inclusive ha habido momentos que hemos tenido que amenazarles con que vamos a dar parte a la fuerza pública para que la fuerza pública sea la que controle y la que no permita que se rompa el cerco. Entonces, de los casos leves pueden ser controlables. Lo que sí nos preocupa es ya los casos que necesitan hospitalización. Y en estas semanas hemos estado casi todos los días con 8, 9, 10 pacientes que están hospitalizados. Entonces, esto implica duplicar los esfuerzos en lo que tiene que ver con hospitalización y también duplicar el personal, porque de acuerdo a los casos que vamos receptando en la emergencia de respiratorios, también tenemos que ir poniendo más personal, más profesionales para que den atención. No se puede descuidar ni un segundo, tiene que estar en monitoreo continuo el paciente. Entonces, eso y también eso provoca un agotamiento en el personal. Si bien existe el temor solamente de que tú estás conversando con una persona que es sospechosa de COVID, como que ya te pones un poco nervioso, como que te pones a la defensiva. Más todavía si el profesional está dando tratamiento a una persona que ya es confirmada. Entonces se deben extremar las medidas y eso también genera bastante desgaste en el personal. Y hablando un poquito de personal, estaba mirando que en el plan de emergencia que se preparó para el Distrito de Salud del norte de Pichincha,
o al menos antes de la pandemia, se indicaba de que pues contaban con alrededor de 40 personas en el distrito de salud, 5, más 30 personas en las unidades de salud. ¿Qué ha pasado en este tiempo de la pandemia? En la crisis también ha habido corte de personal o ha tenido el distrito apoyo de personal por parte del ministerio. ¿Cómo está esa parte dentro de lo que llamamos la capacidad de gestión? Ya. Eh, mm, bueno, a nivel del distrito, no es solamente la cantidad de profesionales que tú dices. Tenemos alrededor de 480 profesionales en todo el distrito. Para dar atención de primer nivel en las unidades ubicadas en cada una de las parroquias y también segundo nivel lo que tiene que ver con el Hospital Básico Cayambe. Tratamos de detener en el primer nivel, tratamos de que no se propaguen los casos, controlando en las parroquias, controlando en las comunidades. Para esto se viene haciendo un trabajo bastante efectivo con los dirigentes comunitarios, con los presidentes de los GADS, con el mismo gobierno autónomo descentralizado de Cayambe, que se organiza charlas, se organiza conferencias a nivel dirigencial con la finalidad de que ellos lleguen a su comunidad y repliquen. Y tratemos de llegar a la mayor cantidad de personas con los mensajes de prevención. Tenemos algunas personas, algunos compañeros que han sufrido el contagio del COVID-19. Entonces, eso nos obliga a que vayamos cambiando y vayamos rotando permanentemente el personal. Hemos podido echar mano de otras unidades con la finalidad de reforzar un poco más del hospital, sin descuidar, lógicamente, las unidades de primer nivel. En el Centro de Salud Urbano se hace un trabajo muy minucioso y un trabajo bastante cansado. A esa unidad es a donde primero acuden los pacientes de todo el cantón y ahí se les hace una primera evaluación, una evaluación inicial y si es necesario se realizan ahí las tomas de las muestras, principalmente las muestras PCR. Entonces el personal de ahí trabaja al 100%. Que nos hace falta personal, sí nos hace falta personal. Que hubo recorte de personal por la situación económica del país, también tuvimos, pero hay que lamentar, son compañeros que estaban preparados y estaban entregando todo por la salud de la ciudadanía. No fueron las personas que fueron separadas, personas operativas de atención directa al paciente. Lamentablemente son compañeros administrativos los que tuvieron que salir. Y en contraparte a eso se aumentó personal operativo. Nos dieron la oportunidad de que contratemos 4 médicos y 4 enfermeras para reforzar la atención en el hospital. Entonces, como que se va equilibrando y esperemos que no exista más recortes de personal y que también contemos con la disponibilidad económica para lo que tiene que ver con medicamentos, dispositivos médicos, que es el complemento para la atención al paciente. Y hablando de temas económicos y de presupuesto, de nuevo, con todos los cortes y la crisis que está pasando el país, ¿han sufrido ustedes cortes de presupuesto en el año 2020 o se están manteniendo los presupuestos originales o quizás debido a la pandemia aumentaron? ¿Cuál es la situación? Bueno, nos manejamos con los presupuestos históricos. Ha habido un poco de retraso en la entrega de recursos, sí, pero ventajosamente se está haciendo gestión para poder adquirir lo que es medicamentos y dispositivos médicos principalmente. El día, el primero de este mes, el 1 de julio, tuvimos una reunión vía Zoom con el director administrativo financiero del Ministerio de Salud, una persona cercana al cantón Pedro Moncayo porque fue gerente de la empresa de agua potable y alcantarillado, entonces hay
una relación de amistad y pudimos obtener una transferencia bastante importante de $290,000. Entonces, es una inyección de recursos buena porque estábamos ya teniendo un poco de ruptura de stock en medicamentos. Entonces, inmediatamente se hizo los procesos, se están haciendo los procesos, esperamos que las casas comerciales, que las farmacéuticas puedan entregarnos con la agilidad del caso la medicación para no estar desabastecidos. Y a ese respecto, quizás te quería preguntarte, ¿han habido algún tipo de ajuste o mayor cuidado en todo lo que son compras, dada toda los casos escandalosos de compra de medicamentos en los principales hospitales del país? ¿Cómo está la situación esa en Callao? Sí, cuando inició la pandemia, el gobierno nos dio una asignación eh, para la adquisición principalmente de prendas de protección personal, lo que tiene que ver con mascarillas, con respiradores N95, con batas, con todas las prendas necesarias para todo el personal que iba a trabajar en primera línea. Entonces, se hizo los respectivos procesos. No hemos caído en la tentación de comprar al precio exorbitante que pedían los proveedores. Nos hemos manejado con bastante cuidado, manejando celosamente los dineros del pueblo. No son dineros nuestros, son dineros del pueblo. Y eso merece más cuidado en el manejo. Entonces, ahorita estamos también con auditoría, esperamos que todo salga bien. Yo confío en el equipo financiero que disponemos y ellos son los encargados de realizar todos estos trámites. Estoy seguro que los precios en los que se compró cada una de los equipos, cada una de las prendas, son los que estaban más bajos en el mercado, a pesar de que siempre hay gente inescrupulosa, gente abusiva que ponía los precios exorbitantes, que eran casi inalcanzables. Y en algunas ocasiones, inclusive nos veíamos tentados por la desesperación de adquirir prendas de protección, nos veíamos tentados a comprar. Lamentablemente o ventajosamente, digamos, esperamos hasta que mejoren los precios y eso se dio. Lo oportuno hubiera sido realizar una compra centralizada, una compra por millones de dólares y que eso sea repartido a cada una de las unidades operativas. Con eso hubiéramos podido inclusive abaratar un poco más los costos y que la compra también sea un poco más rápida, porque no es lo mismo comprar 10, 15 mil dólares que comprar 15 millones. Así es. Ahora, uno de los temas que en anteriores programas era mi crítica, quizás, o era mi pedido, si tú lo quieres poner así, y también se dieron en las ruedas de prensa, era que de lo que estábamos mirando en los primeros meses del desarrollo de la pandemia, los países que tuvieron o que están teniendo más éxito, se debe en parte porque desde el principio hubo una cooperación muy estrecha, complementaria y coordinada con los organismos municipales, en este caso con el municipio de Cayambe. Sin embargo, en los primeros meses, este tipo de cooperación o sentía de que no estaba dándose de la manera que pues podría ser más efectiva. Más bien había un celo de separación y es lo que indicaba el alcalde de Cayambe. Solamente ahora, al último, no, en la última rueda de prensa, nos indicaban de que sí, ahora sí están buscándose, no sé si un convenio o una forma de cooperación más estrecha. La pregunta es, ¿por qué esperamos tanto tiempo? ¿Por qué no se dio este tipo de cooperación estrecha complementaria para poder tener para ser más efectivo en la lucha contra esta pandemia? A nivel distrital, nosotros tenemos dos cantones, el Cantón Cayambe y Pedro Moncayo. En el Cantón Cayambe apenas se activó la emergencia,
se conformó el COE cantonal y hemos participado en todas las reuniones y ha habido una excelente relación desde el inicio con el COE cantonal de Cayambe. Nosotros presentamos un plan de contingencia a Cayambe que fue aceptado e inclusive hasta la presente fecha nos han donado o nos han dotado de equipamiento, tanto equipo médico como equipo de protección personal, por alrededor de $85,000. Entonces, la coordinación ha sido bastante estrecha en todo momento. Ahora, más todavía. Hace un momento te decía que estamos trabajando en capacitación en las comunidades. El gobierno municipal es el que realiza las convocatorias, el que realiza todos los contactos y también nos apoya en la logística para que podamos llegar con nuestro personal y también con el personal del municipio con los mensajes a todos los líderes comunitarios. Entonces, ha habido una buena coordinación con el alcalde Guillermo Churuchumbi. En el cantón Pedro Moncayo hemos pataleado un poco. Están mejorando las situaciones últimamente. Esperamos seguir coordinando las actividades con la finalidad de que podamos los esfuerzos, dirigirlos, los esfuerzos del municipio de Pedro Moncayo y del distrito, dirigirlos para ir frenando poco a poco la pandemia esta. En los dos cantones el caso es similar en lo que va del crecimiento, del desarrollo de la pandemia. Entonces, de igual manera necesitamos aunar esfuerzos entre todas las instituciones. Ahora, ya mirando un poco el futuro, volviendo ahora sí al futuro que nos espera inmediato y que parecería ser que va a ser muy difícil porque, claro, la población se va relajando, es verdad, porque también la población está volviendo a trabajar, está volviendo a sus actividades. Entonces, tener proyecciones de que se va a bajar estos 10, 15 casos semanales sería un poco digamos, un escenario quizás no muy probable. Quizás el escenario más probable es mantener este nivel de incremento de casos y hasta quizás un poco deteriorarse la situación. ¿Cómo miras tú el accionar del distrito frente a esta realidad que nos espera las próximas semanas? Bueno, sí se va, es una situación bastante complicada. Esperamos la corresponsabilidad que tiene la ciudadanía. Esperamos que el mensaje que hemos venido dando todo el tiempo llegue a toda la población, porque solamente salud o solamente las instituciones que conforman el COE cantonal no van a dar solución. La solución está en cada uno de nosotros. No podemos exigir que salud, que el municipio, que cualquier institución haga lo que nosotros debemos hacer. No podemos poner un policía o un militar para que controle a cada una de las personas que cumplan las normas de bioseguridad. No podemos no estamos en condiciones de realizar una vigilia en cada una de las casas. Es alarmante, por ejemplo, la situación de abandono o de despreocupación que tenemos con relación al adulto mayor. Las 2 últimas semanas o las 3 últimas semanas hemos tenido personas mayores de 60 años que les han internado en el hospital por asuntos del COVID-19. Entonces, como que la preocupación que teníamos de inicio de velar por los adultos mayores, ya después fuimos despreocupándonos. Y lógicamente, esas son las personas que tienen otro tipo de comorbilidad, otro tipo de enfermedad, que por ese hecho disminuyen sus defensas y son presa fácil de infectarse con el virus. Y lógicamente, esas personas lamentablemente son las que no resisten. Entonces, sí vemos con preocupación el relajamiento de la comunidad en forma general,
sobre la aplicación de las normas de seguridad. ¿Y tú crees que en las próximas semanas de pronto puede darse algo parecido como se ha dado en otros países? Especialmente, por ejemplo, hemos visto en Colombia, en donde el municipio ha echado mano del sector privado, me imagino pagándole, para que pueda aunar esfuerzos y complementar los esfuerzos del sector público. Hemos tenido eh, muy buena colaboración de parte del sector privado. Los primeros meses se acercaron al hospital, se acercaron al distrito con donaciones de prendas de protección. Había inclusive personas, artesanos, que ellos mismos confeccionaban las mascarillas y nos donaban. Entonces, el compromiso del sector privado sí ha existido. No podemos decir que ha sido total, no podemos decir que es suficiente. Yo creo que sí se debe exigir un poquito más. Va a ser difícil que se retorne o que se regrese al semáforo en rojo. La economía de muchas familias ya no soporta. Entonces, tenemos que seguir insistiendo en que entre todos vamos a sacar al país adelante, que entre todos vamos a vencer a la pandemia y pedir la colaboración absolutamente de todas, instituciones públicas, instituciones privadas y principalmente la ciudadanía, que es la que tiene que aportar mucho más. Bueno, y para ya ir terminando la entrevista, el último tema es con relación a los insumos, básicamente a las pruebas serológicas y al PCR, que pues son muy necesarios para mantener, para poder controlar la enfermedad. En realidad, en todos los noticieros y todos los comentarios internacionales indican de que el éxito de mantener un número bajo de casos es pues identificar muy rápido a las personas, tomarles las pruebas y aislarles si es del caso. Este proceso, estos tres pasos, se requiere pues los insumos y entonces la preocupación es si es que en el caso del distrito, en el caso de Cayambe, esto de hacer las pruebas está siendo todavía un desafío muy grande, porque en la última rueda de prensa se indicaba de que pues había muchas dificultades todavía en ese aspecto. ¿Cómo miras tú mejorar esta parte para poder tener un proceso más eficiente? Primero, indicar que el asunto de las pruebas, la población cree que el momento que se realiza la prueba ya es como una vacuna. No, la prueba que se realiza es con la finalidad de confirmar una sospecha clínica, una sospecha médica. Y también hay que considerar los tiempos de evolución del virus, porque no es lo mismo apenas empiezan los síntomas tomarle una prueba que una vez que ya el virus está en el cuerpo. Entonces, por eso los médicos recomiendan que las pruebas rápidas deben ser aplicadas siquiera al quinto, séptimo día. Entonces, eso como primera cosa. Debemos saber cuándo vamos a utilizar tal o cual prueba. En lo que tiene que ver con la disponibilidad de las pruebas, en Cayambe tuvimos a través de un convenio con el gobierno municipal acceso a pruebas rápidas y a pruebas PCR. Ahorita se nos terminó ese convenio. El municipio está realizando un nuevo proceso para la adquisición. Esperamos ya que en estos días culmine ese proceso y podamos tener un número mayor de pruebas PCR y pruebas rápidas. Sin embargo, hemos estado trabajando con las pruebas PCR que dispone el ministerio. El problema de estas pruebas es que, como son enviadas al INSPI, al Instituto del Ministerio que realiza los análisis,
se demora mucho tiempo en tener los resultados. Es decir, nosotros conocemos los resultados en 7, 8 días. Entonces, es tiempo bastante largo. Pero de todas maneras, el momento que, de acuerdo a la clínica, de acuerdo a la epidemiología que ve el médico, ya empieza a aislarle al paciente y lógicamente empieza a cubrir el cerco epidemiológico. Y el momento que tenemos los resultados, los confirmatorios, entonces es para reforzar un poco más en lo que tiene que ver con el aislamiento y con las terapias que se tienen que realizar. En Pedro Moncayo, en la semana anterior, nos hicieron la entrega de unas pruebas rápidas, de 20 pruebas rápidas y también de unas 10 pruebas PCR. Ahí también estamos trabajando conjuntamente con el municipio en la toma de las pruebas y mandar a realizar el análisis en el laboratorio que ellos contrataron. Todas estas pruebas no van a ser suficientes. Esperamos seguir aplicando de acuerdo a lo que dice la técnica, con la finalidad de detectar oportunamente los casos y realizar el aislamiento y realizar el seguimiento a cada uno de ellos. Bueno, vuelvo a repetir desde al inicio de la entrevista, en realidad es verdad, para poder contener la pandemia, esto es de dos, del lado de ustedes que ofrecen el servicio y también del lado nuestro, que somos los que tenemos que pues mantener las normas de distanciamiento para que no aumenten los contagios. Pero igual, como había indicado desde el principio, es muy bueno, al menos desde el punto de vista de los resultados, el trabajo que ha realizado el distrito. Tenemos, como dicen los epidemiólogos, la curva muy aplanada, no ha habido brotes exponenciales y pues esperemos que continúe así y se les agradece todo el trabajo que están realizando al frente de esta pandemia, Paul. Es el fruto del arduo trabajo y de la dedicación principalmente de los médicos que están al frente de la pandemia. Y también no hay que reconocer, no hay que olvidarnos de reconocer a las instituciones que han aportado en todo momento. Existe al interior del COE cantonal diferentes instituciones que han aportado y es fruto de ese trabajo la forma como se ha ido desarrollando la pandemia. Hacer un llamado nuevamente a la ciudadanía con la finalidad de que guardemos el distanciamiento, con la finalidad de que utilicemos la mascarilla en todo momento. El lavado de manos es súper importante y no nos descuidemos de los viejitos, de la gente mayor que tenemos en la familia. Son los más propensos a los contagios y cuidemos de ellos. Bueno, muchas gracias, Paul. Mis amigos, hasta aquí ha sido la entrevista con el magíster Paul Flores, que está a cargo del Distrito Norte de Salud de Pichincha, y pues hemos mantenido una conversación muy interesante sobre los resultados de estos 4 meses de manejo de la pandemia. Regresamos en unos momentos con la programación. Gracias, Paul. Gracias, Paco.